Dios les bendiga, ¿me escuchan bien o no? ¿Sí? ¿Me escuchas? Yo sí, ¿ustedes me escuchan a mí? Sí, sí, te escuchamos. Sí, Dios les bendiga a todos. Sí, como dice mi papá, desde acá, estoy en Coñaripe, haciendo una visita a la Catita que todos conocen, a su familia. Así que doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de hacerlo. Sí, hace mucho frío acá. Los lugares están los cerros están súper nevados, así que hay una gran diferencia con Santiago, pero damos gracias al Señor porque nos permite también poder ser bendición en otros lugares, tener la oportunidad y la posibilidad de poder visitar y de poder desde acá también poder predicar la palabra de Dios, que es lo más importante para nosotros. Así que espero que estén todos bien allá. Dios les bendiga a todos los que están ahí en la transmisión, a nuestra familia de Esperanza de Gloria, a todos nuestros hermanos, a la congregación. Dios bendiga también a los que se van conectando. Dios bendiga a Pedrito, Dios bendiga a la tía Deborita, como los mencionaban ahí los chiquillos y ustedes. Para nosotros acá es un gozo poder ver a los chicos, lo comentábamos con mi esposa. Es un gozo para nosotros mirarlos. Comentábamos ahí de Bastián mientras estaba tocando el piano. Y nos da un gozo y nos da una alegría tremenda ver cómo los chicos disfrutan el poder bendecir al Señor con lo que Dios les entrega, con las habilidades, los talentos. Y nos da gozo también saber que todos somos útiles en la obra del Señor. Todos somos partícipes, toda la familia tiene algo que entregar, toda la familia tiene algo que dar para el Señor, y eso nos pone muy contentos y nos pone muy, muy gozosos estando desde este lugar, sabiendo que la obra del Señor sigue, sabiendo que la obra del Señor no depende de unos, sino que depende de toda la iglesia de Cristo, depende de todo el cuerpo de Cristo. Así que para nosotros es un gozo. Tengo a mi señora aquí al lado que está viendo todo el tema de la transmisión, que está viendo el computador ahí, el audio, así que doy gracias al Señor por ello. Tengo acá, le decía a mi señora, el fuego del Espíritu Santo que me va a ayudar el día de hoy a predicar la palabra del Señor. Así que va a explotar esto. Dios les bendiga grandemente a todos. Así que Dios bendiga ahí. Mi hermana Jacqueline dice, saluda ahí a la Cata, a toda su familia. Sí, la hermana Jacqueline también viene para acá siempre. En el verano estamos ocupando su cabaña, hermana Jacqueline, así que estamos bendecidos. Y vamos a ir a la palabra del Señor, que es lo que se me había encomendado. Así que le voy a invitar ahí en su casa, que si usted tiene su Biblia, su celular, pueda buscar en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 16. Este tramo de la palabra del Señor habla de los sacrificios vivos, ¿cierto? Pero vamos a centrarnos, vamos a ir desglosando lo que el Señor nos quiere entregar, y como decía el título ahí somos uno en Cristo el Señor. Esa es la palabra del día de hoy. Somos uno en el Señor. Y para ser uno en el Señor hay cánones que nosotros debemos seguir y que el apóstol Pablo aquí nos va a indicar, y le indicaba a la iglesia en Roma para poder ser los hijos del Señor que Él quiere. Así que le voy a invitar ahí en su casa, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, a leer Romanos 12, 16. Es muy corto el versículo, pero dice: vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Amén. Le voy a invitar ahí en su casa a pedir que el Señor en esta hora pueda bendecir su palabra. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia, por tu bondad, porque nos permite, Dios mío, a pesar de la lejanía, poder predicar el Evangelio a través de las redes sociales, poder extender una palabra de aliento, de ánimo, y también poder enseñar, Dios mío, así como a través de esta palabra tú nos enseñaste a nosotros, a mí, a tu pueblo, Señor, a poder seguir y a poder avanzar en el Evangelio. Bendiga a todos los que están conectados, bendiga esta transmisión y bendiga tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor porque nos da esta oportunidad. Doy gracias al Señor porque me permite poder predicar la palabra el día de hoy. Y haciendo un poquito de historia del libro de los Romanos, ¿cierto? Dirigía esta carta por el apóstol Pablo, más que nada a un grupo mayoritario de gentiles,
Y el tema central es la salvación del Evangelio por medio de la fe del Señor Jesucristo. Pero en este capítulo se centra, ¿cierto? Y el título, la mayoría de las Biblias dice sacrificios vivos que nosotros debemos hacer, ¿cierto? ¿A qué se debe el comportamiento, la forma en la cual nosotros debemos actuar para ser uno en el Señor? Para nosotros poder complementarnos como la iglesia de Cristo. Hoy día la iglesia de Cristo, en los tiempos que nosotros estamos viviendo, es donde debe estar mayoritariamente unida, ¿cierto? Sintiendo lo mismo. Me voy al tiempo del Pentecostés, en el derramamiento del Espíritu Santo. Se derramó, ¿por qué? Porque habían características y cualidades en ese momento. Estaban todos unánimes juntos, estaban sintiendo lo mismo, querían lo mismo. Y hubo un mover del Espíritu del Señor donde creció, ¿cierto? Se expandió. Muchos salieron ahí a predicar por todos lados, ¿cierto? A expandir la palabra del Señor, lo que Dios le había entregado. Pero había cosas puntuales que estaban juntos, estaban unánimes, estaban sintiendo lo mismo. No estaban separados, no estaban en el mismo lugar, pero pensando de forma distinta. No estaban en el mismo lugar, pero haciendo cosas diferentes. No, estaban en el mismo lugar, haciendo, pensando, actuando de la misma forma. Es lo que nos invita la palabra del Señor a complementarnos para el cuerpo de Cristo. El cuerpo se divide de muchos miembros, ¿cierto? Pero que son todos útiles al momento de poder hacer funcionar este cuerpo, ¿cierto? El cerebro manda la información para que se muevan las manos, los dedos, los pies. Pero si nosotros no tuviéramos las extremidades, no tendríamos a quién entregar información. Entonces, una cabeza no puede funcionar sola. Tiene que estar el cuerpo ahí para funcionar, ¿cierto? Y este cuerpo tiene que tener características fundamentales. Voy a leer un poquito más arriba en este capítulo 12, que dice, desde el capítulo 1, para que vamos desglosando un poquito, dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable ante la presencia del Señor. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ya hay un título ahí, hay una parte en el capítulo 12, en el versículo 2, dice: no se amolden a este mundo actual. Lo primero que debe hacer la iglesia de Cristo, ¿cierto?, es no acomodarse, como dice la palabra aquí, no amoldarse, no sentirse cómodo con lo que el mundo hace, no sentirse cómodo con las cosas que puedan entrar dentro de nuestra congregación y nosotros podamos verla como naturales, sino que podamos ser distintos, podamos marcar la diferencia, pero como cuerpo en general, como la iglesia de Cristo unida, no como una denominación, no como mi corporación, no como mi iglesia piensa de esta forma. Yo no comparto con la otra iglesia porque piensa de otra, yo no comparto con la otra porque piensa de otra. No, lo que hoy día quiere el Señor es que la iglesia de Cristo tenga una unidad, sea como un cordón de 3 dobleces que no se rompe, que por mucho que nosotros los tiremos, ¿cierto?, no se corta. Eso es lo que quiere Dios. Para que la iglesia de Cristo pueda crecer, para que la iglesia de Cristo pueda funcionar, lo que Dios necesita es que haya una unión en la iglesia del Señor. Es que nosotros podamos pensar lo mismo, actuar de la misma forma. ¿Y sabe cómo se consigue eso? A través de la palabra del Señor. Porque la palabra no se tranza, la palabra no es como usted la piense, como yo la piense, la palabra es una. Para usted, para mí. Para nosotros que somos parte de la iglesia de Cristo es una sola. Por lo cual, si nosotros caminamos en base a la palabra del Señor, podemos tener una iglesia unida, una iglesia constituida, una iglesia universal en el Señor. Pero cuando empiezan a aflorar nuestros pensamientos, ¿cierto?, nuestras decisiones, nuestras formas, nosotros empezamos sin querer a dividir la iglesia de Cristo. Y es lo que el Señor no quiere. Lo que Dios quiere es que la iglesia de Cristo pueda estar unida. Hoy día el mundo, nosotros vemos necesidad, vemos problema y dificultad. Hoy día es cuando el mundo necesita a la iglesia de Cristo unida, para que la palabra del Señor se pueda extender, para que usted que está en la casa y yo que estoy acá podamos hablar el mismo idioma, el mismo lenguaje. No podamos desnostarnos unos con otros, no podamos aminorarnos unos con otros, sino que podamos hacernos crecer.
no podamos tener esa palabra, no, en mi iglesia se siente la presencia del Señor, en mi iglesia se hace esto. No, Cristo está en todo lugar. Si nosotros creemos en el Señor, si nosotros creemos en la palabra, recibimos al Señor como nuestro Salvador, el Señor y el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Así mora en la vida de nuestro hermano que se congrega acá en el sur, en el norte. Somos uno en Cristo. Eso es lo que quiere provocar el Señor. Eso también lo que el apóstol quiere transmitir a la iglesia en Roma a través de esta palabra del Señor. Más abajo dice que la gracia del Señor, cierto, le habla a Pablo, que me ha sido dada, y se dirige a ellos, le dice: nadie tenga un concepto de sí mismo más alto del que deba tener. No me pueda creer yo más que el hermano. No pueda creer que yo tengo la verdad y no el hermano. No pueda creer que yo, que estoy en una posición distinta a nivel jerárquico, se puede decir, dentro de una congregación, un pastor, un anciano, una persona encargada de algo, vea a mi hermano como distinto o como menor. Al contrario, siempre debo mirar a mi hermano como mayor a mí, en el cual yo pueda aprender, en el cual yo pueda desarrollarme, en el cual él pueda ser bendición para mí y yo también poder bendecir. Para eso se necesita una iglesia unida. Para eso se necesita una iglesia afiatada, una iglesia que piense lo mismo, pero para pensar lo mismo tiene que estar, cierto, cimentada bajo la sana doctrina, que es la palabra del Señor. No lo que yo creo como el hermano José Miguel, no lo que cree Carlos Salinas, no lo que cree Esperanza de Gloria, es lo que cree la palabra del Señor. Y la palabra nos demanda a tener una unión, a tener una unión espiritual, a tener una unión también carnal, ¿cierto? De poder juntarnos, reunirnos, quizás abrazarnos, amarnos, ser transparentes. Dios nos demanda ser honestos, Dios nos demanda a ser gente que pueda transmitir el amor de Cristo. Y para eso hay cánones a seguir. Dice la palabra del Señor más adelante, sino más bien, dice, piensen de sí mismos con moderación, según a la medida de la fe que Dios les haya dado. El alto concepto de sí mismo muchas veces es engañador para nosotros. El alto concepto de sí mismo es que nosotros podemos hacerlo todo, de que no necesitamos de otro, de que si Dios nos dio la oportunidad nosotros debemos avanzar. No, todos necesitamos. El cuerpo de Cristo es necesario que funcione con todos sus miembros para lograr avanzar. De lo contrario, el Señor no hubiese dejado estas características impuestas, y tampoco esto que pasaba antes, ¿cierto? Sigue pasando, usted lo mira ahora, sigue pasando. Nosotros en nuestro país, en otros lugares, estamos llenos de denominaciones diferentes por pensar de forma distinta. Pero no porque la palabra del Señor diga algo distinto. Es por mi pensamiento. El Evangelio, para que pueda avanzar, mi pensamiento tiene que quedar fuera. Y tiene que florecer el pensamiento de Dios que está en la palabra del Señor. ¿Cómo debo actuar? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo me debo afiatar? ¿Cómo debo querer a mi hermano? ¿Cómo debo estar con mi hermano? ¿Qué es lo que debo hacer con algunos que necesitan? ¿Cómo debe funcionar? De hecho, la estructura del capítulo 12, del versículo 9 hacia adelante, el amor del Señor, habla de cómo debe funcionar esto antes de llegar al 16. ¿Cierto? Dice, el amor debe ser sincero, aborrezcan lo malo, ¿cierto? Aférrense al bien, ámense los unos a los otros con un amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Es espectacular esta palabra y uno dice, oh, wow, lo que dice, lo que expresa. Cuando yo tengo que ver la bendición que tiene el hermano para mí, resaltar lo bueno. Nosotros como seres humanos tenemos la costumbre, ¿cierto? Todos, porque todos caemos en eso, de resaltar lo malo del otro, de ver en lo que falla el otro, de ver en lo que cae el otro, estar esperando cómo cae el otro, a veces para poner el pie encima. Y Dios nos dice lo contrario a través del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Ey, al contrario, hónrense mutuamente, respétense mutuamente. Somos todos personas diferentes dentro del cuerpo, pero somos un solo cuerpo, y un cuerpo dirigido por la cabeza que es Cristo. Y la cabeza que es Cristo nos da sus cánones y sus directrices a través de la palabra. Y la palabra del Señor es clara.
Cuando a mí me dice eso, respétense, hónrense mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor del Espíritu. Alégrense en la esperanza de gloria que tenemos hoy día, que es nuestro ministerio, pero no es que se alegre solamente con nosotros, sino que nosotros siempre le hemos invitado que si usted se puede alimentar de la sana doctrina, de una buena palabra del Señor, congréguese, escuche palabra del Señor, motívese, porque muchos de nuestros hermanos que hoy día transmiten en otros lugares son el cuerpo de Cristo. Dios también nos ha mandado a poder tener un discernimiento de espíritu, pero para eso debemos entender la palabra del Señor, para que el Espíritu Santo se contriña cuando algo no pertenece a la palabra, cuando algo no es de Dios. Pero no es porque yo piense que no es de Dios, es que la palabra a mí me indica que no corresponde. Eso es distinto, porque el Señor me manda a alimentarme de una buena comida, de un buen alimento, de un buen pasto. El pastor, cuando lleva a sus ovejas a comer, las lleva a pastos florecidos, a pastos verdes que le hagan bien, que produzcan después ella una buena lana, ¿cierto? Que produzcan se puede decir, un buen fruto para él. Y eso es lo que nos transmite el Señor hoy día. Nosotros, para ser un cuerpo afiatado en el Señor, como la iglesia de Cristo en general, debemos ser bien alimentados, debemos saber qué comemos, porque si sabemos qué comemos, sabemos cómo actuamos, qué debemos hacer, cómo debemos responder. Fallamos todos los días, pecamos, ¿cierto? Somos faltos delante de la presencia del Señor. Pero Dios lo que nos demanda hoy día es que este cuerpo del Señor se pueda afiatar. ¿Para qué? Para poder avanzar. ¿Y para qué? Para poder bendecir a otros. Si el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia en Roma que tuviera estas características, era porque estas características eran parte, ¿cierto? Iban a ser parte visual de la gente que no conocía para poder entrar y para poder ver algo distinto. La mayor parte de la iglesia eran gentiles en Roma y un grupo disminuido de judíos que normalmente, ¿cierto? Siempre los judíos en lo general era como ellos solamente. ¿Por qué? Porque los otros deberían cumplir los canes, deberían cumplir ciertos requisitos, deberían cumplir la ley, deberían hacer esto otro. Pero el Señor, a través de la salvación, por medio de la fe, nos da a ser parte del cuerpo de Cristo. Pero para ser parte del cuerpo de Cristo y para que el mundo reconozca el cuerpo de Cristo, en nosotros deben haber características especiales. Y normalmente son las características contrarias a las que te enseña la gente afuera. Afuera, si alguien te hace mal, tienes que pagarle con mal. El mundo te enseña que si alguien te hace algo, no hay que mirarlo, no hay que hablarle, hay que hacer... No, Dios te enseña lo contrario. De hecho, cuando Dios te dice los mandamientos, ama a tu prójimo como a ti mismo, como que te pega una bofetada, ¿cierto? Porque es fácil amar a mi familia, es fácil amar, quizás aunque mi familia se equivoque, cometamos errores, pero es fácil amarlos, son parte de nosotros. Lo hemos visto toda la vida han estado con nosotros. Pero ¿qué pasa con alguien que no piensa igual que tú? ¿Qué pasa con alguien que quizás no sigue el evangelio como tú? ¿Tenemos que rechazarlo? ¿Tenemos que dejarlo fuera? ¿No tiene que ser parte de nuestro círculo? ¿Cómo la palabra de Cristo llega a otros? Con el cambio en nuestras vidas, con la forma de vida que nosotros tenemos. Y cómo el mundo ve la iglesia hoy día de Cristo el Señor. Y aunque usted diga que puede ser que no es así, sí, hoy día la iglesia de Cristo se ve mermada, se ve dividida, porque todos piensan distinto, porque algunos van donde les acomoda, porque algunos se aferran a un lugar político que les acomoda, que les ofrece algo, que les bendice de alguna forma, pero no a la palabra del Señor, pero no a lo que Dios dice. A veces pescamos la palabra, la metemos al bolsillo y vamos avanzando con lo que el mundo nos promete o con lo que una persona nos ofrece. Pero lo que te ofrece Cristo a veces lo dejamos de lado, y cuando lo dejamos de lado, el cuerpo de Cristo no se afiata, el cuerpo de Cristo no avanza, el cuerpo de Cristo empieza a mermar y empieza a trabajar de mala forma, porque ya las indicaciones que da la cabeza no las está cumpliendo la mano, no las está cumpliendo el pie, y cuando eso no pasa, usted no puede avanzar. Es imposible. Es imposible que usted avance, y siempre debemos entender que la cabeza de este cuerpo se llama Jesucristo el Señor.
Más abajo dice en el 12 del capítulo 12, versículo 12, dice: alégrense en la esperanza, ¿cierto? Muestren paciencia en el sufrimiento y practiquen la hospitalidad. ¿Cuántos de nosotros, de ustedes, somos hospitalarios? ¿Cuántos de ustedes o de nosotros somos personas que bendecimos a otro, no solamente en lo económico, sino que en un abrazo, en una palabra, en un escuchar, en una conversación, en darte un tiempo, en recibir a alguien que necesita? ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? Vivan en armonía. Llegamos al 14, bendigas a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan, aquí viene el 16, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. ¡Wow! O sea, no se crean los dueños de la verdad cuando su pensamiento no es el pensamiento del Señor. No miremos a otro como por debajo, porque quizás podamos haber estudiado en algún momento, podamos haber tenido alguna instrucción distinta, ¿no? Recordemos, vamos atrás a la historia. Todos miraban en menos a David, todos, sus hermanos, su papá, todos. Cuando el profeta vino a buscar al que iba a derrotar al gigante, todos los hermanos bien posicionados, ¿cierto? Que estaban ahí dentro del ejército, dentro de las peleas, que eran los corpulentos, pero Dios no venía a buscar, ¿cierto? Y no quería utilizar, y no era el indicado en lo que veía la persona por fuera, ¿cierto? Algo corpulento, algo que pudiera ayudar, alguien que supiera manejar un arma. No, Dios miraba el corazón. Quizás nosotros no podemos ver físicamente, ¿cierto?, el corazón, pero nosotros, como el Señor, debiéramos ver a nuestros hermanos como mayores a nosotros, como parte de la bendición. Si Dios te puso en ese lugar, nos alegramos con el Señor y bendecimos al Señor por ello, ¿cierto? Y nos unimos, nos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Todos quedaron anonadados cuando el profeta indicó que quién era David, un simple pastor de ovejas, una persona que andaba pasada, ¿cierto?, a animal, una persona para los otros insignificante, pero para Dios un hombre tremendo, en el cual Él podía hacer cosas tremendas. A veces usted y yo podemos ver a alguien y decir, quizás para nosotros no se puede hacer nada, pero Dios tiene otras cosas preparadas. Si usted se ha visto insignificante, si usted ha dicho que no puedo, al contrario, si usted es hijo del Señor, es parte del pueblo de Cristo, tiene mucho que entregar. Tiene mucho que entregar. Hemos entendido hoy día, y mi papá lo decía en un comienzo, Dios nos ha dado a conocer que muchas veces hemos perdido un tiempo en un lugar físico encerrado y no hemos cumplido lo que dice la palabra del Señor. En el Pentecostés, cuando hubo el derramamiento, hubo una expansión, ¿cierto?, del Evangelio, a poder ir a predicar, ir a lugares, poder exhortar la palabra, poder estar ahí, a pesar de cómo fuera la situación, estar, predicar, avanzar. Dentro de 4 paredes por muchos años quizás no lo hicimos, y muchos de nuestros vecinos nunca se pudieron convertir, porque éramos nosotros los cristianos, éramos nosotros quienes nos alimentábamos y no permitíamos que gente pudiera añadirse al cuerpo de Cristo a través de la salvación, ¿cierto?, por medio de la fe en el Señor, que es lo que nos enseña en Romanos, en general el libro de Romanos. Y a veces estábamos ahí encerrados, ¿cierto?, en nosotros, nos retroalimentábamos, bien, perfecto, estábamos todos bien, pero desconocíamos que nuestra labor está afuera. La labor del cristiano hoy día es predicar la palabra del Señor, que gente conozca de Dios, que sepa quién es Dios. Hoy día se nos da la oportunidad porque estamos en una pandemia, estamos complicados, ¿cierto?, de estar en nuestros hogares. Dios nos da la facultad y las habilidades de poder aprender esto de las redes sociales y de poder predicar el Evangelio del Señor. Pero
cuando volvamos a un lugar físico, debemos entender que no es nuestro centro, que debemos expandir el reino del Señor. Y el reino del Señor y la palabra y Jesucristo y la salvación por medio de la fe no se expande entre cuatro paredes. No es así. Es necesario que nos congreguemos los hermanos juntos y en armonía. Sí, es necesario que nos congreguemos, que aprendamos, ¿cierto? Que tomemos instrucción ¿para qué? Para que el cuerpo de Cristo pueda crecer y pueda ser uno solo. En el derramamiento del Pentecostés hubo preparación, ¿cierto? Hubo el Espíritu del Señor, se movió. Vinieron de todos lugares, pero no se quedaron ahí. Si ellos hubiesen quedado ahí y hubiesen retroalimentado todo el rato su ser, su espíritu, ¿cómo se expande el Evangelio del Señor? ¿Cómo se expande Cristo? ¿Cómo se expande la fe? No se puede. Y en cuatro paredes no se va a poder. Nos vamos a retroalimentar, ¿cierto? Vamos a aprender, vamos a nutrirnos, pero vamos a salir para que el cuerpo de Cristo sea masificado, ¿cierto? Pueda ser expandido y pueda ser más gente parte de este maravilloso cuerpo del Señor. Y pueda ser parte integral. Dios nos llamó con dones, con talento, ¿cierto? Nos llamó con habilidades distintas. Todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo con funciones distintas. No porque yo no sea pastor significa que voy a ser menos que una parte del cuerpo de Cristo, menos importante, ¿no? No porque yo no sea un líder de un lugar voy a ser menos importante en el cuerpo de Cristo. Yo puedo servir sin ningún problema. Yo puedo enseñar. Yo puedo evangelizar. Muchos que ansían y anhelan ser una parte del cuerpo, una parte que manda, una parte que gobierna, una parte que está a cargo. Pero no todos ansían y quieren ser parte de lo más fundamental, la expansión del Evangelio del Señor, para que el cuerpo de Cristo pueda crecer. Y para que pueda crecer de una forma unánime, de una forma que se afiate, debe seguir estos parámetros. Dios no los dejó a través del apóstol Pablo porque sí. La palabra no se escribe porque sí. Muchos que denoctan a veces la palabra del Señor se dan cuenta que todo lo que dice es todo lo que hoy día se cumple y lo que se ha cumplido de un tiempo a esta parte. Pero no lo quieren ver, que es distinto. Pero Dios nos demanda eso. La gente, el pueblo del Señor, nosotros no somos dueños de la gente que se congrega en esperanza de gloria. El Señor es nuestro pastor. Él es el que nos guía. Sí, deja gente que está a cargo con sus distintos ministerios para poder ejercerlo. Pero somos guiados por el Señor a través de la palabra. A través de la palabra del Señor. No le podemos prohibir nosotros a usted que escuche la palabra del Señor, que se retroalimente. O que solamente me escuche a mí porque yo soy dueño de la verdad. Un alto concepto de sí mismo. Si bien es cierto, el pastor sabe qué pasto comen sus ovejas, ¿cierto? Y las va orientando. Pero a veces podemos escuchar algo que nos puede bendecir, una palabra de algún otro hermano que nos puede bendecir, que nos puede ayudar. Es parte de la expansión. Yo no quiero que se expanda esperanza de gloria. Yo no quiero que esperanza de gloria que se bien entienda, que crezca y que tenga una masividad, una masa de números, de gente. No quiero que esperanza de gloria crezca, quiero que el Evangelio de Cristo se expanda y crezca y la gente pueda conocer del Señor. Si eso es en esperanza de gloria, bien, bendecidos vamos a ser. Si eso es la congregación de mi hermano en el sur, en el norte, en otra comuna, bien. Lo importante es que el Evangelio del Señor por medio de la fe se expande y la gente puede ser salva y es parte del cuerpo de Cristo. Somos uno en el Señor. Somos solamente uno. Yo no soy de Apolo, no soy de Cefas, soy de Cristo el Señor. Hay una canción que dice, no soy de aquí ni soy de allá, que la cantan unos primos medio ebrios a veces, y yo me río, pero nosotros somos del Señor. Mi hermano que se congrega en base a una sana doctrina en la palabra del Señor es del Señor, es parte de mí, ¿cierto? Hey, si no están en contra de nosotros, son parte de nosotros. No critiques, no te preocupes. Preocúpate tú expandir el reino del Señor.
Y que ese pueblo tú también súmalo a ti, a tu familia, la parte del cuerpo de Cristo, porque es parte de. No es alguien contrario, no es alguien que te hace daño. Al contrario, es parte de tu familia. Nos hemos preocupado muchas veces de dividir los lugares donde nosotros estamos, pero no nos hemos preocupado de lo fundamental, que la iglesia de Cristo debe estar unida, pensando lo mismo a través de la palabra del Señor y siendo guiada por la palabra del Señor. Mi consejo a través de la palabra del Señor: preocúpese, aliméntese bien, escudriñe la palabra. Si algo no entienda, acérquese a los maestros, a los que Dios puso para enseñar. Porque dice la palabra del Señor que en los tiempos postreros van a venir engañadores, va a venir gente adulterando la fe, adulterando la palabra. Y muchos, dice, de los que creen en el Señor, muchos de los que están, van a ser engañados por no estar bien cimentados en el cuerpo de Cristo a través de la palabra del Señor. Le invito ahí en su casa a que usted pueda bendecir a otros. Le invito a que usted pueda hacerse parte de este cuerpo. Si usted está en otro lugar, si usted vive en otro lugar, hacerse parte de Esperanza de Gloria si quiere. Siéntase parte de nuestra familia. Reciba al Señor Jesucristo como su Salvador, como su Redentor personal en su casa. Recíbalo. Por medio de la fe, este evangelio recíbalo. Y va a ser parte de la iglesia del Señor. Y va a ser parte de nuestra familia. Ya los que están conectados son parte de nuestra familia, son parte de lo que nosotros hacemos a diario. Nos sentimos gozosos con mi esposa de estar en este lugar y mi familia y de poder predicar la palabra del Señor y de poder ser partícipe de este culto de acción de gracia, quizás estando en otro lugar, pero dando gracias al Señor por lo que tenemos, por cómo disfrutamos. Dios me da la posibilidad de estar en este lugar. No soy yo el que la tengo, es el Señor el que me da la posibilidad de estar en este lugar. Y lo agradezco porque nos ha cuidado, porque nos ha protegido, nos ha bendecido. Pero yo quiero que usted que está en la casa también reciba esta bendición y también sea parte de este maravilloso cuerpo que es el Evangelio y es la familia de la iglesia de Cristo el Señor. No sea arrogante. A los que estamos dentro del Evangelio, no seamos arrogantes. No nos miremos como los únicos que sabemos. No asumamos y tengamos un alto concepto de sí mismo. Al contrario, seamos hospitalarios, bendigamos cuando tengamos que hacerlo. Lloremos, muchas veces es cliché llorar con los que lloran, pero no solamente estar ahí cuando alguien necesita o cuando alguien, sino que es que ese dolor pueda movernos a nosotros, podamos sentir lo mismo, podamos acongojarnos, podamos estar tristes. Sentir lo que siente mi hermano es parte del cuerpo. Cuando usted se saca una uña, le duele todo el cuerpo. Cuando usted tiene dolor de cabeza, se agobia todo el cuerpo. Cuando parte del cuerpo de Cristo sufre, el cuerpo completo lo siente. Y a la vez el cuerpo completo intercede. Y a la vez el cuerpo completo va en ayuda. A la vez el cuerpo completo está ahí presente. No nos encerremos en sí mismos. No nos encerremos solo en que somos nosotros y nadie más. No, al contrario. Sino que podamos bendecir a otros. Sino que podamos expandir el reino del Señor, hacer parte a otros del cuerpo de Cristo. Y podamos ser bendecidos por Dios para poder bendecir. Amén. Le voy a invitar a que podamos orar al Señor y que el Señor pueda añadir bendición y más bendición a la palabra y pueda bendecir a los que están escuchando en la casa y a los que están ahí en la transmisión. Amén. Padre, vamos delante de tu presencia, te damos gracias por el inmenso amor y la inmensa misericordia que has tenido con nosotros, por darnos la oportunidad de predicar tu palabra, por darnos la oportunidad de entender, Dios mío, cómo se confecciona el cuerpo del Señor.
de entender que somos parte de la iglesia de Cristo, de entender cuáles tienen que ser nuestras características, nuestros fundamentos. Gracias, muchas gracias, Señor. Bendiga, Señor, a toda la asistencia, a los que se quedan para escuchar la palabra, que es lo más importante de la transmisión de esperanza y gloria. No porque lo haya hecho el día de hoy yo o lo haga alguna otra persona de nosotros, sino porque es tu palabra la que nosotros tratamos de exhortar y es la que nos va a guiar día a día. Sin palabra no hay guía, hay tropiezo, hay dificultades, pero con palabra podemos saber cómo actuar, cómo hacer, qué hacer, a dónde ir. Bendiga a todos tus hijos, tenga misericordia de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén.